La transformación digital efectivamente es un término de moda, pero la gente lo interpreta de una manera que no siempre es correcta, ¿no? O sea, yo me harto de decir realmente que la transformación digital no es tecnología, es transformación de personas, es transformación de mentalidades, es transformación de mentalidad desde las autoridades a los ciudadanos hasta las compañías, etcétera, ¿no? Entonces, transformar a las personas, hacer que las personas se den cuenta de que un escenario tecnológico distinto requiere una forma de trabajar, de vivir, etcétera, diferente, es la parte fundamental. Y sobre todo el reparto de los dividendos digitales. Es decir, qué ganamos cuando desarrollamos e implementamos una nueva tecnología y cómo lo repartimos, ¿no? Si toda la ganancia va a los accionistas de una compañía o a los directivos que se llevan un bonus, va a ser muy difícil poner en marcha un proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, esa transformación digital tiene que repartirse adecuadamente entre todos los, ¿no? Ya no los accionistas, sino los stakeholders, todos los que rodean, los actores que rodean a esa compañía, ¿no? Espacios como Dynapsis lo que te dan en realidad son una arquitectura o digamos, un sitio al que, una plataforma. O sea, la plataforma como tal es muy importante. Entonces, solo si cuentas con una arquitectura adecuada y con una plataforma adecuada puedes empezar a edificar sobre ello. Necesitas un cimiento sólido para empezar a edificar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te da un sistema como Dynapsis? Pues la posibilidad de montar a partir de ahí un poco lo que quieras, desde ecosistemas empresariales hasta incubadoras, pasando por laboratorios de ideas, etcétera, en función de, tengo no solo un sitio que coordina ese espacio y esas ideas, sino incluso pues la arquitectura de datos necesaria para ensayarlo, para ponerlo en práctica, ¿no? Eso tiene un valor muy elevado. Las empresas son actores fundamentales siempre y cuando entiendan que hoy en día la función de una empresa está en permanente evolución y tiene que pasar desde las arquitecturas neoliberales de Milton Friedman y compañía, de los grandes economistas de la Escuela de Chicago, etcétera, que decían que la empresa, su papel es ganar dinero y dárselo a sus accionistas para que el mercado funcione, tiene que evolucionar a una visión mucho más holística de la empresa, ¿no? La empresa es un ente que tiene comunicación con proveedores, con trabajadores, con su entorno, con el entorno, digamos, ecológico incluso, ¿no? Con el planeta, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la maximización del beneficio a corto plazo no puede llevarnos, o sea, la obsesión por el resultado trimestral y por lo que digan los accionistas, etcétera, no puede llevarnos a dejar de tener en cuenta, pues, que si a lo mejor obtenemos una máxima eficiencia, la estamos obteniendo a costa del ecosistema, por ejemplo, ¿no? Al final vamos a tener que ir a un entorno en el que aquel que contamine pague y aquel que estropee arregle, ¿no? Realmente. Y esa reconceptualización es fundamental de cara a cualquier proceso de transformación como el que estamos viviendo. Los avances tecnológicos nos han generado un ecosistema que no necesariamente es sostenible. Digamos que las empresas tecnológicas han demostrado ser espantosamente malas a la hora de autorregularse. Y si algo es malo autorregulándose, ¿qué ocurre? Que acaba generando algo, pues, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial y la gente empieza a hablar de, es un término que no me gusta, porque es demasiado abstracto, ¿no? Acabo hablando de machine learning, que es un poco el proceso más específico que hace que una máquina sea capaz de aprender, ¿no? La gente dice, ay, es que las máquinas se van a revelar. No, las máquinas no se van a revelar, se van a revelar mucho antes las personas, ¿no? Si la tecnología nos lleva a un reparto de dividendo digital que se concentra en muy pocas personas y que acaba generando una desigualdad en el que 40 personas en el mundo tienen más dinero y más recursos que 3.000 y pico millones, eso no es sostenible. Y como no es sostenible, va a generar una crisis cada vez, ¿no? con una crisis cada vez más importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regular. Pero el regulador históricamente tampoco ha sido especialmente bueno. El regulador ha sido muchas veces de trazo demasiado grueso. ¿Quién va a regular? Ante una amenaza, por ejemplo, como la amenaza climática, ¿quién regula? Porque Naciones Unidas no tiene un poder efectivo. Entonces, tenemos que ser capaces de regular de una manera que nos permita decir, bueno, pues si un país contamina mucho o un país no reparte su dividendo tecnológico de una manera determinada, pues habrá que excluirlo de acuerdos internacionales y convertirlo en un paria que pague las consecuencias de su aislamiento, ¿no? De su falta de solidaridad. Entonces, ¿realmente hay que regular? Sí, pero el regulador tiene que ser muy bueno y no está tan claro que tengamos un regulador para todas las situaciones de un mundo globalizado. Yo creo que las primeras tecnologías que nos tienen que venir a la cabeza son las que tienen que ver con el mayor desafío que tenemos como
como especie, como humanidad, ¿no? Y todas las tecnologías que tengan que ver con descarbonización y todas las tecnologías que tengan que ver con poder ser capaces de hacer frente a la amenaza climática, ¿no? Esto, si no implementamos estas tecnologías y si no nos ponemos las pilas para desarrollarlas, para tal, el problema que vamos a tener primero es que nos lo va a exigir todo nuestro entorno. Los clientes van a preferir comprar una compañía que tenga actividades más, digamos, sostenibles, que haga foco en la descarbonización, etcétera, y que no se limite, digamos, al greenwashing. Simplemente hago esto porque queda muy bien en mi memoria o porque en mi memoria corporativa, ¿no? Entonces, la primera es la gran familia de todas las tecnologías que tienen que ver con la sostenibilidad. El segundo, desde mi punto de vista, es Machine Learning. Machine Learning es la tecnología que claramente marca el antes y el después y que tiene una influencia enorme sobre prácticamente todo lo que hacemos. Reconceptualizar lo que es un ordenador. Un ordenador era antes un sistema al que le suministrábamos unos datos y le suministrábamos unas reglas, y a partir de ahí, con todo eso, pues el ordenador, ¿no?, nos daba unos resultados. Esto ahora ha cambiado. A un ordenador hoy en día le suministras datos, le dices lo que ocurrió con esos datos y la propia máquina aprende y es capaz de generarte las reglas con las cuales vas a conceptualizar a partir de ese momento, esos algoritmos, ¿no? Y esto ya no es tecnología punta ni algo que se haga en laboratorios rarísimos con gente muy especializada, no, esto lo puede hacer hoy en día cualquier directivo. Entonces, realmente la tecnología que más nos afecta es Machine Learning, porque las empresas o las personas que no entiendan Machine Learning van a ser sustituidas por personas que sí lo entiendan. Yo creo que la educación es el gran desafío y además creo muchísimo en la capacidad, en el poder multiplicador de la educación. Por eso sigo en educación 30 años después de haber empezado a dedicarme a ella, ¿no? Empecé en educación casi por accidente y sigo en ella porque estoy muy convencido del poder multiplicador que tiene. Sin embargo, la educación la estamos haciendo de una manera muy similar a como lo hacían nuestros padres, abuelos o casi bisabuelos. Analizas una fotografía de una clase en los años 20 y seguramente se parece mucho a una clase hoy en día, si no es porque el hecho de que los dispositivos pues, han cambiado un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la tendencia a eliminar los smartphones de las clases, toda la dinámica francesa, ¿no? Francia, primer país que prohíbe los smartphones en las clases, me parece una auténtica locura, una barbaridad, una imprudencia. O sea, o incorporamos el smartphone en la educación o estamos convirtiendo la educación en una especie de la aldea gala de Asterix, de los tebeos de Asterix, donde no penetraba ¿no? Esto no puede ser. O sea, educar quiere decir educar en tecnología. Educar quiere decir educar a las personas con los dispositivos que tienen a su alcance en todas partes. Educar quiere decir renunciar a la fuente de conocimiento única, es decir, cargarnos el libro de texto. El libro de texto es peligroso. Permite su editorialización, la manipulación. Tenemos que enseñar a los niños no a usar un smartphone, sino a ser capaces de usar un smartphone para acceder a la información adecuada. Porque no podemos quedarnos con el primer resultado de Google ni con la fake news de turno. No, tenemos que ser capaces de buscar bien, con sentimiento crítico. Entonces, educar hoy en día tiene que ser desarrollar el pensamiento crítico, no la memorización. Y ese cambio de objetivo es fundamental, porque los niños no vienen sabiendo, no son digitales por naturaleza. La genética de los niños no ha cambiado, ¿no? Los niños simplemente encuentran más fácil usar la tecnología porque ellos no tienen que desaprender y nosotros sí. Entonces, si abandonamos a los niños a que aprendan la tecnología ellos solitos, a su suerte, toma tú mismo y tu mecanismo y el dispositivo, no tendremos nativos digitales, tendremos huérfanos digitales. Tenemos que incorporar el sentido común y el pensamiento crítico ahí.